Padre Rafael, en los últimos días se está hablando mucho sobre la interpretación que se le puede dar a las palabras del Papa Francisco. Se debe interpretar las palabras, se debe coger las palabras exactas que ha dicho. Lo que ha dicho es que sí se debe respetar la unión civil de personas del mismo sexo. Bueno, sí, son dos cosas. Efectivamente, el mismo Papa tendría que probablemente próximamente aclarar qué es lo que dijo, porque hay algunas ambigüedades. Como es lo que hemos escuchado es un fragmento de un documental que llegará, supongo, a América Latina próximamente. No estamos seguros de todo de todo el contexto en el cual ha dicho lo que dijo. Pero lo que sí claramente señala es que hay una necesidad de proteger los derechos de todas las personas y las minorías en particular, la comunidad gay, como él la llama, a través de una convivencia civil. Entonces, eso sí está claro. Ahora, lo que no está claro es si eso es, bueno, mejor dicho, no ha cambiado, en todo caso, no parece haber cambiado la idea de que el matrimonio es una cosa, la unión civil es otra. En fin, creo que en todo caso, como acabo de decir, sería importante que el Papa más adelante pueda explicar mejor todo lo que quiso decir. Y el contexto, como usted dice, y si es que está hablando específicamente de un mecanismo legal para que dos personas del mismo sexo puedan tener derechos civiles al estar juntos como una familia. Así es, así es, así es. Ahora, pero ¿usted qué piensa que puede estar, o sea, conociendo al Papa Francisco, qué piensa que puede haber dicho? ¿Puede estar él de acuerdo con una unión civil? Podría estar de acuerdo con una unión civil porque una medida parecida había ya defendido años antes, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Por lo tanto, se confirma una manera de pensar en el Papa que hace ver, o se confirmaría, que hace ver que es un Papa que prioriza generalmente la doctrina social sobre la doctrina moral. No quiere decir que esté una cosa sobre la otra, pero quiere decir que la doctrina social, es decir, el contacto con la vida de la gente, el contacto con la realidad del día a día, es lo que sirve como criterio para las decisiones morales y civiles en este caso. Entonces yo creería que sí es consecuente o sería consecuente con lo que habitualmente ha hecho o ha defendido el Papa. Y en ese sentido, bueno, defender los derechos de las personas y de las minorías es muy coherente, muy coherente. Ahora, hay muchas personas homosexuales, ¿no?, de la comunidad gay, que se han sentido bastante respaldadas, se han sentido muy cómodas con las palabras del Papa porque creen en una iglesia católica que puede ser abierta también a su forma de vivir, a su realidad, a cómo son, a su esencia, además, ¿no es cierto? Entonces, para usted, lo dicho por el Papa, ¿va en contra de los principios católicos? No creo que se pueda decir que vaya en contra de los principios católicos. Yo creo que este Papa ha sido siempre, bueno, recordemos que hace varios años, hace 7 años más o menos, o más, no, sí, en 2013, ya había dicho quién soy yo para juzgar a una persona de orientación homosexual. Entonces, ya de esta manera el Papa mostraba más bien ser coherente con lo que dice el Evangelio o los Evangelios, donde no se hace acepción de personas, donde no se juzga a las personas. Obviamente se espera que ellas puedan tener un compromiso ético y una vida adecuada, digamos, una vida que, bueno, justamente pueda seguir los principios de los Evangelios, pero en absoluto una condena sobre las personas y sobre su manera de ser. Entonces, en ese sentido, creo que el Papa es nos invita a ser coherentes con lo que dice el Evangelio. En ese sentido, ¿cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa sería que decir no existen homosexuales o los eliminamos. Es decir, eso sería justamente una postura anticatólica y una postura anticristiana. Yo creo que en ese sentido el Papa es
nos invita a releer el Evangelio y los Evangelios para ver cómo hubiera actuado Jesús. Pero hay quienes no pueden, tal vez no dicen los eliminamos, pero sí los tratamos de curar porque están enfermos, están en mal camino, hay que regresarlos al buen camino, o ese tipo de discurso que hay dentro de la iglesia también. Sí, es verdad. Es verdad que hay un discurso al efecto de que los considera una enfermedad, incluso antes de pecado, una enfermedad, una perversión mental que hay que curar y sanar y atender. Una vez más, a ese respecto probablemente, y el Papa tuvo algunas expresiones alguna vez también sobre un tema parecido, y quizás habría que volver otra vez, ya que las preguntas originales eran sobre el Papa, habría que volver a preguntar qué quiso decir el Papa también en esas intervenciones. Pero, y hay que reconocer algo, fíjese, señorita Díaz, es verdad que una afirmación de este tipo, es del Papa, por supuesto, es importante, pero no pueden cambiar de la noche a la mañana toda no solo una tradición, sino el modo como viven los católicos y como creen los católicos. Entonces, evidentemente, creo que el Papa lo que hace también es colocar un tema en la mesa de la catolicidad, para que podamos pensarlo, para que podamos discernirlo, para que podamos entenderlo, comprenderlo y eventualmente ir cambiando o flexibilizando algunas maneras de ser. Sabemos que el catolicismo es una religión enorme en cuanto a cantidad de creyentes, pero hay diversidad también, es decir, no es una creencia monolítica, ¿no? Hay diferentes posiciones, pero el Papa por lo menos dice, bueno, ¿no? Trae el tema a colación y nos invita a pensar juntos este tema, a discernir juntos y discernirlos a la luz de lo que querría Dios, no discernirlos a la luz de lo que se nos antoja a cada uno. Y padre, cambiando de tema y yendo al tema de la reapertura de las iglesias desde el 2 de noviembre, algo que está pidiendo bastantes fieles desde hace mucho tiempo y que ha sido tocado por la iglesia en nuestro país, ha sido tomado con mucha responsabilidad. Pero ¿le parece un poco incongruente el abrir las iglesias pero no permitir las misas? O sea, las misas dominicales. Bueno, incongruente no, como sabemos, yo creo que forma parte de la prudencia a la cual nos ha invitado también el Estado. Yo creo que tenemos que ir de a pocos. Me parece que probablemente muchos pensarían que es incongruente, pero creo que en este momento lo más importante es mantener una discreción y ser prudentes, sobre todo debido a las situaciones que conocemos todos y que han sido tan dramáticas. Yo creo que es prudente y hay que ser así, hay que proceder así. De hecho, los obispos, ya el arzobispado de Lima ha sacado algunas indicaciones que habrá que leer sobre el tema de los cuidados que habremos de tener, y cada obispo en su diócesis irá haciendo lo mismo. Lo importante es saber que, bueno, por lo menos contamos con los templos, por lo menos podemos ir a rezar, por decir, poco a poco, bueno, habrá que ir, es una nueva manera de vivir nuestra fe, y hay que acostumbrarse. Por ahora, por lo menos hasta que podamos liberarnos de este terrible flagelo. ¿En cada diócesis o en cada parroquia se realizan los protocolos unificados, generalizados, o cada parroquia puede también tener sus procedimientos? En principio, las parroquias se rigen por lo que dice su obispo, el obispo del lugar. Entonces los obispos tienen una organización, proponen una serie de medidas, a partir de sus consejos han elaborado una serie de medidas que son acogidas por todas las parroquias de la zona, ¿no? De la diócesis se llama en la organización en el derecho canónico, en el derecho de la iglesia. Entonces la idea es que efectivamente hay mucha coordinación en este momento entre los obispos, sobre todo frente a esta situación, y probablemente las medidas van a ser análogas en todas las diócesis y por lo tanto en todas las parroquias del país. Exitosa. Creo que eso es importante saber. Y hay medidas que incluso ya se estaban adoptando, porque yo pasaba por algunas parroquias
que veía que, por ejemplo, habían decidido sacar el altar, un pequeño altar en la parroquia, pero en el patio, y que algunas personas podían acercarse en un lugar abierto, al aire libre, a rezar un rato. Han habido varios esfuerzos de parte de diferentes iglesias, de diferentes templos, para poder acoger a los fieles, y seguro se va a seguir dando ahora cada vez con un poco más de espacios, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, las parroquias tienen cierto margen de libertad, porque bueno, dependiendo también de sus posibilidades de infraestructura, ¿no? Porque hay parroquias que simplemente tienen puerta a la calle, otras efectivamente teniendo las posibilidades de montar un altar o montar algún espacio de devoción para la gente, pueden hacerlo y tienen cierta libertad. Pero en efecto, como usted bien dice, ya hay una serie de medidas, y ahora con estas medidas que da el Estado, creo que los fieles van a poder volver a los templos a rezar y a tener un contacto. Ustedes saben perfectamente, tanto como yo, que la fe tiene una dimensión muy tangible, muy sensorial, ¿no? Que tiene que ver con estar en contacto con aquello en que se cree. Entonces, bueno, eso es importantísimo, ¿no? Así como nosotros los latinos, bueno, que tenemos que tocarnos, darnos la mano, darnos un abrazo. Bueno, la fe también pasa por allí en nuestra tradición, y es muy importante. Entonces, eso, bueno, lo que viene ocurriendo.